Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando básicamente de cómo convertirnos en Data Engineer. Un poco inspirado en mi historia personal, ya que yo de profesión soy licenciado en geografía, soy geógrafo, pero actualmente me desarrollo como Data Engineer. Entonces, básicamente te voy a comentar cómo logré hacerme espacio en esta industria, qué cosas estudié, cuánto tiempo me tomó, de qué manera busqué trabajo en esta área y cómo logré hoy en día mantener hasta ahora una carrera de 2 años en ingeniería de datos. Entonces, básicamente la primera y gran pregunta, ¿por qué elegí cambiar de carrera? Básicamente, en mi análisis retrospectivo años después, existieron tres razones fundamentales. La primera es que con el tiempo, yo en el momento que decidí tomar esta decisión de dejar los sistemas de información geográfico, llevaba 6 años trabajando como analista GIS, técnico GIS, analista GIS, y finalmente mi último rol fue Solution Engineer en Aeroterra, que es básicamente el distribuidor de ESRI acá en Argentina. Con el tiempo me empecé a dar cuenta que claramente es una industria bastante pequeña, es una industria bastante limitada, de nicho. Como Solution Engineer me tocaba mucho abordar clientes para básicamente venderles soluciones GIS, venderle sistemas basados en sistemas de información geográfico, tableros, mapas, reportes, history maps, algo muy popular de Esri. E incluso dentro de las personas que ya eran clientes o pretendían ser clientes de los GIS, desconocían por completo, en muchos casos, cómo estos funcionaban, cómo estos podían darle solución a sus problemas. Entonces, obviamente, hay otro montón de personas afuera, de negocios, gobiernos o diferentes industrias que desconocían por completo este tipo de tecnologías. Entonces, esto hacía de que, obviamente, la cantidad de empresas que prestan este servicio sean bastante limitadas. Y básicamente se dividían en dos mundos. El gran coloso ArcGIS como el software privado y la comunidad de QGIS como software libre. Todo lo que hay por fuera de eso es significativamente más pequeño que estos dos. Entonces, en estas dos tecnologías, básicamente se basaba el universo de los sistemas de información geográfico y en sí mismo la cantidad de empresas que atacaban este mercado. Entonces, ya de entrada, el universo de posibilidades a la hora de buscar trabajo, a la hora de mejorar tus condiciones de desafíos profesionales, tus condiciones laborales, tus condiciones salariales, pues las oportunidades y las diferencias no eran muchas. Básicamente, toda la industria se manejaba bajo un mismo estándar y eventualmente, desde mi punto de vista, al yo estar en ESRI, en Aeroterra, al menos en el contexto argentino en el que yo me encuentro, que es el país donde yo vivo, era en teoría como el mejor lugar en donde podía estar. Entonces, en el momento en que no me empiezo a sentir cómodo, en el momento en que empiezo a tener demandas personales que no pueden ser cubiertas en esa compañía, yo eventualmente pues veo que me encuentro en una posición un poco en jaque. Porque todo lo demás que existe alrededor de ella, bien sea por el mismo camino de software privado o por el camino de software libre, pues estaban quizás un paso más atrás en una que otra variable, bien sea en el espacio de trabajo o en las posibilidades salariales o en los desafíos técnicos. Entonces, básicamente, esta limitación a futuro a mí me empezaba a preocupar un poco. El tema de la tecnología como tal, ya como lo mencioné, hay dos grandes, digamos que caminos o empresas y esto eventualmente hace que la competencia y el ritmo en que se desarrolla esta tecnología sea mucho más lento que el resto del mundo de la tecnología. ¿Ok? Si bien los desafíos técnicos y las posibilidades de usar los GIS son demasiado múltiples, la manera de hacer las cosas no varía demasiado en el tiempo. Se hacen mejor de forma horizontal, lo que ya vengo haciendo, se va haciendo mejor, pero era muy lento la manera en la que aparecían tecnologías nuevas. Y en mi caso, si yo hice carrera por el software privado, conocía muy poco del software público e insertarme por esa área, pues me iba a tomar pues como una curva de aprendizaje nueva. Básicamente, si te casabas con una de las dos áreas, era como que eran agua y aceite, o al menos en esta industria se entiende mucho de esta manera, cosa que no comparto y que yo mismo lo llegué a ver de esa manera y pienso que es un error. Pero de alguna manera te generaba cierta limitación dentro de la misma industria pequeña, que si tomabas un área u otro, o te especializabas más en un área que en la otra, te iba a costar mucho hacer el salto. Entonces, lo reducido de la industria, la poca competencia, los desafíos técnicos se hacen
de alguna manera un poco repetitivos con el tiempo, pues sin lugar a duda hicieron que yo me empezara a sentir un poco como asfixiado, ¿no? Un poco como encerrado en esta industria y no veía que se podía desarrollar tan rápido o que yo profesionalmente podía crecer o expandirme tan rápido como estaba deseando en ese momento. Claramente todo lo que estoy diciendo acá es mucho desde mi perspectiva personal, es mucho desde lo que yo como profesional persigo y quiero, ¿sí? Si hay personas que siguen esta industria y tienen muchos años en esta industria, no hay ningún problema, son personas que obviamente se han casado con un camino a seguir y hay muchas personas que se están reinventando y tratando de traer cosas de afuera para la industria en vez de salirse, que fue un poco la opción que yo tomé. Entonces, en definitiva, estas fueron las razones por las cuales yo decidí empezar a hacer un cambio de industria y un cambio de profesión. Ahora, ¿hacia dónde? Básicamente, uno se plantea, bueno, necesito dar un salto en donde me pueda llevar parte de lo que ya sé, donde pueda reutilizar parte del conocimiento y no arrancar de cero. Entonces, en el momento en que yo decido dar este paso al costado y empezar a explorar otras áreas, normalmente en la industria de los GIS, desde mi punto de vista y con base en los lugares en los que estuve, cuando ya sientes que tocas tope, que tocas techo como analista, básicamente era la persona que lee las bases de datos, que las limpia, que representa mapas, bien sea a través de reportes, de aplicaciones o de dashboards, vas a tener tres posibles caminos para seguir escalando. Uno es el área de las ventas, ¿sí? Que a muchas personas les resulta y les va bastante bien porque, como dije antes, al ser una tecnología de nicho y bastante poco conocida, es mucho más fácil para alguien que ya la ha trabajado, que ya ha construido cosas con ella, poder ir a la parte de ventas y ofrecer a los clientes, que un vendedor genérico que venga y empiece a aprender un poco de la tecnología. Entonces, el área de venta era una opción para seguir escalando y agarrar quizás otro rumbo dentro de la misma industria, pero a mí no me gustaba. Realmente el área de ventas no es algo que considere mi fuerte y nunca lo consideré como una alternativa. Una tercera opción, me voy a adelantar, era básicamente pues empezar a escalar a áreas de coordinación, ¿sí? A management, a ser gerente, a ser líder de área. Esto fue una experiencia que yo experimenté ya estando en Venezuela, en mi último trabajo en Venezuela, digamos que por condiciones un poco forzosas, ¿no? Ya todos conocemos un poco la situación de Venezuela. En la empresa donde yo estaba, muchas personas empezaron a ir, digamos que en oleada, por decirlo de alguna manera, y se podría decir que quedé como una de las personas más capacitadas para poder liderar una transformación tecnológica que se estaba dando en ese momento en la empresa. Pero eso ocurrió a mis 24 o 25 años. Y honestamente, si bien fue una experiencia que me enseñó muchísimo, porque con 24 o 25 años me tocaba darle forma a proyectos, me tocaba llevar adelante resultados de alguna manera, gestionar personal, contratar personal, no era exactamente el tipo de skills que yo quería pulir y trabajar a mis 25 o 24 años. ¿Ok? Entonces, en definitiva, no experimenté una buena relación con la parte de coordinación. Aparte que yo considero, y esto es muy a opinión personal, que para llegar a esos niveles dentro de una empresa, tienes que entenderte muy bien con la empresa. Porque el problema de cuando estás en este puesto intermedio es que si bien tienes la capacidad de liderar equipos y generar cambios a partir de allí, también eres una especie de filtro de lo que viene de arriba, ¿sí? De los directivos, de los CEO. Entonces, si no estás 100% de acuerdo con esas directivas, igual de alguna manera te toca transmitírsela a tu equipo y hacer que funcione. Entonces, esa experiencia de liderar, de coordinar, es algo que eventualmente creo que en todos los trabajos en los que he estado, me han hecho un poco saber como que podría hacerlo, como que tengo las características para desarrollar un perfil como ese. Sin embargo, no es mi momento. Yo considero que todavía tengo mucho que aprender y me divierte muchísimo la parte técnica, la parte de desarrollo. Así que todo lo que tiene que ver con liderazgo y coordinación, pues yo preferiría patearlo un poco más en el tiempo. Y luego está uno de los caminos que fue un poco el que yo empecé a forjar, que es el camino del desarrollo, convertirte en developer de GIS, developer de Sistema de Información Geográfico, en donde básicamente puedes desarrollar lo mismo que ya vienes haciendo en los GIS. Ya los que conocen Sistema de Información Geográfico se pueden imaginar los diferentes geoprocesos, como cortar una capa, hacer un filtro, hacer una limpieza, hacer un buffer, ¿ok? Pero con programación es automatizar todo esto.
hacerlo de una manera más rápida, ¿no? Hacerlo de una manera que ocurra todo de una sola vez. Entonces, eventualmente hubo un proyecto en la empresa donde yo estaba en donde pude trabajar de cerca por primera vez con scripts de Python. No los hacía yo, lo hacía una persona que literalmente se sentaba a mi lado y él era junior en ese sentido. Entonces, él estaba aprendiendo muy a poco a automatizar estos scripts. El proyecto, en términos muy simples, buscaba de levantar información desde unos Excel y impactarlos en una capa para que se viera en un tablero online digital. Entonces, a través de Python había que hacer este proceso, se tenía que hacer de forma recurrente, era una carga de datos que llegaba todos los días y había que automatizarlo de alguna manera. Todo este proceso de limpieza que fácilmente se podría hacer de forma manual, clip a clip, en el software que estés trabajando, pero te toma muchísimo tiempo. Entonces, con un script de Python, básicamente automatizas este proceso a cuestión de minutos. Esta persona empieza a trabajar en este proyecto. Yo soy el encargado de diseñar el flujo de trabajo del proyecto. Yo era el que entendía los requerimientos del cliente, pero no tenía la capacidad técnica de hacer este desarrollo. Entonces yo le pasaba las instrucciones a esta persona y esta persona convertía mis instrucciones en código. Eso me ayudó muchísimo a entender cómo funcionaba ese código, porque eventualmente yo empecé a leer ese código, o sea, él me compartía el código y entre los dos tratábamos de que diera el resultado que tenía que dar. Y yo, sin saber Python, sin saber programar, podía entender en qué parte del código se estaba haciendo las cosas que yo le pedía que hiciera. Es un poco como cuando alguien dice que entiende inglés pero no lo habla. Bueno, yo básicamente podía entender Python, pero no era capaz de escribirlo, no era capaz de yo mismo crear la secuencia de comandos para que hiciera lo que yo necesitaba que hiciera. Entonces, ese proyecto, esa experiencia fue básicamente lo que a mí me generó el puente y me despertó la curiosidad para yo empezar a convertir un poco lo que yo ya hacía en código, concretamente en código Python. Entonces, de esta manera, ese proyecto duró varios meses. Con el tiempo aumentó la carga de trabajo con respecto a ese proyecto y había que hacerle mantenimiento a los scripts, había que crear nuevos scripts. Entonces yo empecé un poco a toquetear esos scripts de Python. Sin entender mucho o sin ser capaz de recrearlo de cero, había líneas de código que yo podía editar, había variables que yo podía cambiar y eso me permitía de alguna manera pues experimentar con eh, el, el- el código y generar cambios, entender cómo yo podía generar cambios en ese proceso que está escrito en Python. Luego, proyectos como este vinieron un par más, en donde yo interactuaba menos, pero empecé a tener más contacto con el área de desarrollos. Entonces empecé los proyectos también, en la medida que yo crecía mis responsabilidades y mi seniority, por decirlo de alguna manera, dentro de los GIS, me empezaron a dar proyectos obviamente más robustos y empecé a trabajar de la mano con otros desarrolladores. Y ahí empecé también a entender interacciones con bases de datos, entender interacciones con servicios web, entender interacciones de todo lo que yo hacía en local, cómo se podía automatizar y llevar a una interfaz web en internet, en la nube, cloud. Entonces, yo entendí que claramente dentro de los GIS había un montón de posibilidades para hacer aprendiendo nuevas tecnologías. En este caso concretamente, pues JavaScript para hacer interfaces web, Python para hacer todo lo que es el backend de procesamiento y claramente las bases de datos para tener esta información disponible en todo momento y no en unas capas locales. Entonces, estuve un año, año y medio, pues coqueteando con básicamente estos superpoderes que le podía dar ahora al mundo de los GIS. Pero el problema sigue siendo el mismo, la industria. El problema sigue siendo un poco el mismo, las posibilidades que me brindan este tipo de empresas. Entonces, en el momento en que yo empiezo a aprender estas tecnologías, entiendo que si bien me divierto más en el proceso, si bien mis ganas de seguir aprendiendo y aplicar cosas nuevas se incrementan o se renuevan, las posibilidades de crecimiento se siguen quedando estancadas. Las posibilidades de cambiar de ambientes de trabajo se siguen quedando estancadas. Entonces, yo decido un poco ver, bueno, con esto que ya he aprendido, con esto poquito de Python que ya sé, con esto poquito de base de datos que ya entiendo, con este poquito de SQL que ya entiendo, ¿qué puedo hacer fuera de la industria de los GIS? ¿Qué hay afuera? Esto que yo tengo, estas pequeñas herramientas con las que ya sé más o menos utilizar, ¿cómo me puedo defender afuera de esta industria? Y es allí en donde encontré un universo de posibilidades, como
desarrollador Python Junior, como Data Engineer. Empecé a entender que era un Data Engineer, empecé a entender que era un Data Analyst, empecé a entender que era un Data Science y descubrir pues todo este mundo de data, que al final no es más que lo que ya venía haciendo. Y es aquí donde empieza a hacer un poco el link. Básicamente, si tú has trabajado como analista GIS, si tú has limpiado bases de datos geográficas, si has tenido que estandarizarlas para que tus mapas queden bonitos, si has tenido que cargar capas en ArcGIS Online, si has manipulado data geográfica, hasta cierto punto has hecho ingeniería de datos. Y si has representado estos datos en mapas a través de gráficos con colores, hasta cierto punto ya has hecho data analytics. Entonces, todos los que venimos del área de los sistemas de información geográfico, de alguna manera ya tenemos un pie en el mundo de los datos. Simplemente que nos encasillamos de que era GIS, pero realmente los GIS no es más que una subindustria de un mundo mucho más grande de datos. Los GIS es el mundo de los datos en donde el negocio requiere que sean mapeables. Y esto es también un poco algo que yo empecé a entender con el tiempo y a cuestionar, y es que como todos los que venimos de la geografía, todos los que venimos de la industria GIS, de alguna manera sentimos la necesidad de mapear todo. Si bien todo es mapeable, para el negocio no todo es mapeable. Yo hoy en día trabajo en una empresa como Data Engineer y no hay ni un solo mapa. Y es logística, se trabaja sobre logística, y si bien hay muchas cosas que podrían ser mapeables, al área de finanzas no le interesan los mapas. Al área de marketing no le interesan los mapas. Al área de Customer Success no le interesan los mapas. Le interesan indicadores, le interesan números, le interesan cifras, le interesa el profit, el revenue, el costo. Le interesan ciertos KPIs que le dan a entender cómo trabajar más rápido y en su flujo de trabajo interno hacer mejoras. Pero no siempre todo es mapeable. Entonces, los GIS básicamente se limita a esa área, a esa industria del negocio que necesita de un mapa. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo empiezo a hacer el link entre el cómo puedo fortalecer mi industria y con estas herramientas, cómo puedo empezar a abrirme paso fuera de los sistemas de información gráfico y eventualmente en alguno de los perfiles de data, porque yo en ese momento no tenía demasiado claro a dónde ir. Hoy en día soy data engineer. En ese momento sabía que tenía las condiciones para hacer un data analytics, pero realmente lo que yo quería hacer es data science, porque es como lo que estaba más de moda y lo que me vendía internet. Entonces con el tiempo empecé a estudiar y empecé a trazar mi camino a hoy en día como data engineer.